Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Hoy nos vamos a tocar un tema bastante interesante, ¿no? Que es el tema de Caín y Abel en Génesis 4. Los invito a que me sigan con su respectiva Biblia y empecemos ya a tocar cada uno de los temas. Vamos, como siempre, a ir leyendo los versículos y posteriormente nos paramos donde el análisis de cada uno de ellos o algunos que sean se puedan analizar. Empezamos con el 1 que dice así: conoció a Adán y a su mujer Eva, la cual concebió Dios y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjense lo siguiente aquí posiblemente puede haber algo de confusión cuando ustedes ven en el autor dice concibió y dio a luz, conoció, aquí me fui, conoció. Claramente ya estamos hablando de la relación entre una mujer y un hombre. Ya sabemos que desde el inicio ya Adán conocía a su mujer Eva. Pero bueno, cuando vean esta terminología de conoció, que lo vamos a ir viendo en algunos versículos, es que realmente ya lo dicen también en lo que estemos estudiando en San Mateo, cuando conoció José a María. No se está refiriendo a que conocer sino la relación entre una pareja. Esto es lo que es conocer, o lo que los autores han descrito en la Biblia sobre cuando se refiere a conoció. Seguimos. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. O sea, cada uno tenía su oficio en particular, uno de ovejas y un sembrador y uno que criaba un pastor. Aquí nos vamos a parar en estos dos versículos para analizar algo importante aquí. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Fíjense lo siguiente, vamos a repetir un momento aquí. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, no está diciendo más nada, sino simplemente que trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Hasta ahí. Mientras que el autor en el 4 dice que también el primogénito, es decir, el hijo primer hijo de Adán, de los primogénitos de sus ovejas, los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová su agrado. O sea, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, la oveja más gorda, la más preciada, la que más quería, la que más era más agradable, y dio como ofrenda a Dios. Mientras que Caín simplemente trajo frutas de la tierra y se la ofreció a Jehová. Ahora fíjense lo que pasa en este versículo, y nos vamos a parar un momento. Pero no miró con agrado a Caín y a las ofrendas suyas, y se ensañó con Caín en gran manera, y decayó su semblante. Caín se ensayó y cayó su semblante. Fíjense, aquí, sobre todo el versículo 3 y 4, que es el que vamos a analizar, y ahorita nos vamos para acá. Una de las cosas importantes cuando nosotros, y aquí es importante, ¿no? Cuando el tiempo que dediquemos en la búsqueda de Dios, el encuentro con Dios, debe ser lo primero. Debe ser lo primero. En nuestra vida debemos de derribar todos los que nos alejan de Dios, de nuestra mente, de nuestro corazón, y ir viviendo en sana santidad.
porque esa sana santidad es la que le agrada a Dios. Esa es la ofrenda que nosotros debemos que dar a Dios. Si nosotros estamos en sana santidad, si nosotros estamos en obediencia con Dios, y vamos a ver más adelante por qué digo obediencia, porque eso lo dice, lo reafirma totalmente Jesucristo. Fíjense lo que pasó aquí. Abel le dio, y simbólicamente Abel le dio lo mejor de él, lo que tenía él, a Dios. Mientras que Caín, oye, le voy a dar lo que tengo en mis manos, o lo que quizá me sobre, o quizá conseguí en el camino, y se lo dio. Y eso no le agradó a Dios en ninguna manera. Igualmente nos pueden pasar a todos. Nosotros cuando vamos hacia Dios y buscamos a Dios, tiene que ser lo primero. Tenemos que derribar todo ese tipo de idolatría en nuestra mente y nuestro corazón para colocar el altar a Dios. Primero es Dios, antes de todo. Y por eso es una de las cosas que a veces nosotros o muchas personas así estén haciendo o pensando que están haciendo las cosas bien, no están en una buena santidad con Dios. Y por eso es que Dios no los termina de bendecir como ellos se lo esperaban o esperan. Entonces seguimos para acá. Ya hablamos de estos dos versículos, pero vamos a pararnos en el 7. Vamos a ver el 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Fíjate, le pregunta, y porque él lo sabía, ¿por qué te has ensañado y por qué te has caído tu semblante? Y dice: y si bien hicieras, fíjense, esto es importante, y si bien hicieras, no serás enaldecido. O sea, si tú haces bien, si tú obras bien, si tú haces lo que tienes que hacer, si tú vas con obediencia, no seas enaldecido, no serás bendecido. Ahora, y si no hicieras bien, el pecado está en tu puerta. Si tú no haces bien, si nosotros o si las personas, los hermanos, los amigos, simplemente no obran, no llevan el camino de Dios, y obviamente el pecado está a la puerta, esperando cada momento de decaimiento para él entrar. Con todo esto a ti será sus deseos, y tú te enseñorearás de él. Fíjense, ya él inmediatamente él simplemente vio que la acción que él estaba tomando, aparte de que, y eso pasa mucho, ¿no? Eso pasa mucho cuando personas se molestan: oye, pero si yo hago supuestamente lo que Dios quiere, pero no, o sea, simplemente no hay algo en tu vida que realmente no estás haciendo lo que Dios quiere para ti. Ahí tienes que analizar, ahí tienes que orar, ahí tienes que buscar a Dios mucho más que antes, para poder para ver dónde está tu decaimiento, dónde está por qué estás tan apagado espiritualmente. Ahora, también tenemos que pensar esto. A veces pensamos, como le dije, que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Que estamos haciendo todo lo correcto, pero hay algo en nuestras vidas que no están siendo administradas para la gloria de Dios, y ese algo nos está alejando totalmente, y como lo dijo Jesucristo en Mateo 7:21. Vamos a colocar aquí para que lo lean. Mateo 7:21. ¿Qué dice en Mateo 7:21? Él lo dice así: no todo el que me dice Señor,
Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, y aquí está la clave, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Más adelante, si leen el 22 y 23, habla sobre aléjense que no los conocí. Vamos a buscarlo de acá porque lo estoy diciendo y lo voy a buscar un momento. Un segundo. 7:21 para decírselos bien aquí. 21 y el 23 dice: y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense, si lo leímos desde el 21 al 23, ya se lo voy a leer completo. No todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y este mensaje va directamente a la iglesia. Esto no va esto va directamente a la iglesia sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo bien, podemos estar reprendiendo demonios, como lo dice, o echando fuera demonios, podemos estar hasta haciendo muchas cosas, pero si nosotros, o si hay una falla que estamos haciendo, primeramente tenemos que liberar toda esa falla y entregarle todo eso a Dios para que nos libere de esa falla que estamos teniendo. ¿Para qué? Para que de este modo hacemos la voluntad de Dios, porque lo más importante de todo esto es hacer la voluntad de Dios. Es entregar todos los planes a la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, entonces podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar haciendo muchísimas cosas, pero si no hacemos esa voluntad de Dios, Jesucristo simplemente nos va a decir eso que dijo al final, y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sé que suena fuerte, pero hay que decir las verdades, y este ministerio tiene esa característica de decir lo que realmente Dios quiere para nosotros. Por eso es importante, uno de los principios importantísimos es el temer a Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Primero tienes que tener el temor a Dios. Tienes que temer. Y temer a Dios simplemente es tener respeto, tener obediencia sobre todas las cosas y hacer la voluntad de Él. Es una de las cosas importantes. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Él, cuando nosotros hacemos obediencia, y cuando nosotros nos entregamos toda nuestra planificación, toda nuestra vida a Él, entonces estamos haciendo la voluntad de Él. Posteriormente Él obrará en todas las cosas que vamos a hacer, o que nos dirigirá la vida en lo que debemos dirigir. Entonces hay personas que, y es muy conocido, y todos lo saben, que muchos conocidos, y ahí está el tema de apostasía, donde hay muchas cosas que están dentro de la misma casa de Dios, haciendo cosas que no se deben de hacer. Entonces esas cosas que no se deben de hacer es que están alejando a mucha iglesia, la está alejando de Dios, porque hay cosas que no se deben de hacer. Tenemos que volver a los viejos, diría, a la vieja doctrina y sana doctrina de Cristo. Sana doctrina de Cristo, no la doctrina likes, la doctrina de muchas cosas like que no conviene, como lo dijo Pablo. Todo es permitido, pero no todo me conviene, o sea, no todo me edifica. No podemos hacer eso. Entonces, bueno, esta enseñanza es muy importante, la enseñanza de hacer la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es
que tú tomes un camino, esa voluntad, no lo dudes, sigue ese camino. Al principio quizás te molestarás, te pensarás que porque a mí, pero al final verás luego de esa oscuridad, de ese tipo de oscuridad, de esas nieblas, de esa tormenta, que el que tenías dormido al lado, como lo tenía cuando estaban en el bote con todos los apóstoles y había esa tormenta y al lado estaba dormido Jesucristo, que es el que se va a levantar y se levanta y simplemente calma la tormenta, porque ya pasaste esa tormenta y estaba Jesucristo al lado tuyo. Entonces, no se preocupen si ustedes quieren, o mejor dicho, preocúpense. Yo no voy a decir nada, pero preocúpense de analizar cada una de las partes de su vida y verificar cuál es la parte donde quizás le estaré fallando a Dios, y ahí se lo ponen en adoración. Y si ponerlo en ayuno, ¿por qué no? También ponerlo en ayuno hasta que Dios le dé ese camino que es la voluntad de Dios. Seguimos. Este tema, como le comenté, es muy interesante porque habla de muchas cosas importantes que debemos ir siguiendo, debemos ir aprendiendo. Y claro, para esto están estos estudios, ¿no? Y para esto está la palabra de Dios, o sea, para ir aprendiendo el camino que nosotros debemos que caminar. Seguimos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Madre mía. Y Jehová dijo, inmediatamente Jehová dijo: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, yo soy acaso el guardán de mi hermano, guardián de mi hermano. Aquí es un errorcito, o guardán. Un momento, déjame revisar si fue que me equivoqué. 10. De su hermano, un momento. Guardán, sí, dice aquí: ¿de acaso yo soy guardán de mi hermano? Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de sangre de tu hermano clamó a mí desde las tierras. Fíjense, para muchos, cada una de las cosas, y creo que lo ve desde en el inicio de la primera clase, sobre la comunicación, que hay que tener hacia Dios. La comunicación que hay que tener hacia Dios, mientras tú tengas esa comunicación en santidad, y mientras tu comunicación puede ser más o menos efectiva. Tu comunicación puede ser más o menos efectiva cuando tú estás, y hay una parte que esa comunicación, cuando es efectiva, básicamente más efectiva, cuando tú tienes una relación, cuando estás en comunión con el Espíritu Santo, tienes una comunicación más efectiva hacia Dios. Dios escucha todo, pero fíjense, Abel, que tenía esa comunión con Dios, que tenía en ese momento esa comunión, obviamente en ese momento no estaba el Espíritu Santo, pero tenía esa comunión con Dios. No estaba ahí, ya estaba así, pero no estaba en el planeta. Ya pero estaba la comunión con Dios, que era o es muchísimo más grande. O bueno, no podemos saberlo, porque la Biblia tampoco dice en ese momento si estaba o no estaba, solamente estaba Dios. Bueno, y saliendo un poquito del tema, aquí la comunión es importante cuando tú hablas con Dios. Por eso es que te mantienes en santidad, para poder tener una comunión más efectiva con Dios. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí, vamos a pararnos aquí, y bueno, vamos a seguir, y me paro en el 15. Cuando labres la tierra, no te volverás a dar su fuerza, errante, extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado.
He aquí que aquí me echan hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que hallare me matara. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. No dice qué tipo de señal. Aquí no podemos decir que fue una cruz, que fue un... No, aquí no dice. Solamente que colocó una señal para que no los matase cualquiera que le hallara. Fíjense, en ocasiones vemos ejemplo. Aquí voy a hacer un análisis de todo esto, llevándolos en las ocasiones que pasan, o las situaciones que pasan en este momento. En ocasiones vemos, tanto bien sea a mi hermano, a mi hermana, a mi hermano, que estén cometiendo actos que no agradan a Dios. O sea, están en el camino de Dios, y ciertamente cuando esto sucede debemos de ir a rescatarlo totalmente de las tinieblas, y que vuelvan a la luz, claro, con ayuda del Espíritu Santo. Caín representa, en realidad, en este pasaje, representa el pecado que lleva en su frente. Cuando vemos esa señal simbólica, que vemos el pecado de esas personas, muchos nos critican y nos dicen que no debemos juzgar. Esa palabra, no, tú estás juzgando, y no, o sea, no confundamos, reprender que juzgar, exhortar que juzgar. Cuando esa persona está haciendo, o un hermano o creyente en Dios está haciendo algo que no conviene y que se está perdiendo, debemos exhortarlo para que no caiga en eso. Y si esa persona nos ofende y nos dice cualquier cosa, o va en contra de nosotros, debemos perdonarla. Así tan sencillo. ¿Y cómo es todo esto? Bueno, simple, como dijo Jesucristo. Jesucristo lo dijo en el versículo 18 de Mateo 18:21, donde dice claramente: si tu hermano, y le pregunta, si tu hermano, mi hermano me ofende, o me ofende, que ¿cómo lo debo? ¿Cuántas veces o qué debo perdonarlo? ¿O debo perdonarlo? Y él simplemente dice: no digas hasta, sino 7, sino hasta 70 veces 7. Y fíjense que Dios dice 7 aquí también, ¿no? Entonces vemos algo importante, que dos cosas importantes. Si vemos a esa persona que está haciendo algo, nosotros tenemos que reprender a esa persona, tenemos que buscarla, tenemos que ayudarla, si nos ofende, la perdonamos, nos perdonamos y seguimos. Si esa persona la vemos que está cometiendo actos que no debe y que se están alejando de Dios, y no la reprendemos, no buscamos ayudarla, no buscamos liberarla, lo que va a pasar es que esa persona que tiene esa marca, que debe ser liberada, o esa persona que tiene ese pecado que debe ser liberado, y no lo hacemos, el castigo va a ser más para nosotros, y va a ser más fuerte, 7 veces más el castigo que podemos tener nosotros. Entonces debemos ver eso. No se intimiden cuando tratan de manipular la palabra diciendo que bueno, tú estás juzgando. No, juzgar es una cosa, y es reprender las cosas malas es algo muy distinto. Y fíjense en el 25, pero ahorita nos paramos en el 24, 16, sigo hasta el 24, que habla también de habla sobre las 7 veces, que me llama mucho la atención,
que ha nombrado esto, y se nombró desde el principio de la creación, y se nombra cuando lo nombra Jesús. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Enoc y oriente de Edec. Y conoció a Caín a su mujer, la cual concibió luz Enoc, e edificó una ciudad y llamó el nombre de ciudad, nombre de su hijo Enoc. Enoc posiblemente lo vamos a estar estudiando en un capítulo aparte, Enoc, porque hay un libro, hay unos libros escritos sobre Enoc, o lo escribió Enoc. Y Enoc, pero hay posiblemente muchas, y que más adelante vamos a hacer un estudio, pero eso en el aula de investigación que vamos a estar viendo. Esperemos que este trimestre lo veremos en el aula de investigación, donde vamos a estudiar más allá muchas cosas que tienen que ver con esto, con el no, con la parte espiritual, con un poco de cosas muy importantes para nosotros edificar nuestra vida. Y a Enoc le nació Irak, y Irak engendró a Mehuel, y Mehuel engendró a Metusuel, y Metusuel engendró a Lamec. Bueno, no sé muy bien, no, el idioma es muy fuerte, ¿no? Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Fíjese, aquí cuando hablan aquí, es una básicamente cultura, más que todo ese tipo de situaciones, ¿no? 2 mujeres, pero eso luego también lo tomaremos por qué pasa eso, y lo investigaremos, y hay un estudio sobre eso y sobre aquel tiempo y qué dice Jesús sobre este tipo de cosas. El nombre de una fue Adán y el nombre de la otra fue Silac. Y Adán dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en la tierra y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Judá, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Filan también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y las hermanas de Tubal, Caín, fue Naomar. Y dijo Lamec a su mujer, Adac y Silac, y oí mi voz. Mujeres de Lamec, escuchen mi dicho. ¿Qué varón matará por mi herida, y un joven por mi golpe? Y aquí dice algo interesante. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces, bueno, aquí hay varios análisis en esta clase, sobre todo el análisis de que debemos llevar en todo este tema. Una de las cosas importantísimas que tenemos que siempre tomar en cuenta es la voluntad de Dios. Eso se los digo desde el principio, lo hemos visto también anteriormente en otras clases, pero sobre todo lo estamos viendo aquí. Que una de las cosas importantes es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios es que debemos seguir cada uno de las vivir cada uno de los caminos, así pensemos que sea, no lo entendamos. Tenemos que seguir esa voluntad de Dios, desde el que nos levantamos hasta que nos acostamos, sobre todo dejando todos nuestros proyectos a Dios. Bueno, estudiantes, lo dejamos hasta este punto. Nos encontramos. Mañana estaremos estudiando el Nuevo Testamento y mañana, Nuevo Testamento, y mañana le estaré subiendo la primera actividad, muy sencillita, para que la entreguen. Creo que tiene fecha para esta semana, una actividad que vamos a hacer, la primera de estos estudios, que vamos a hacerlo hasta posiblemente va a ser la semana que viene. Y también le voy a dejar mañana, hoy no, le voy a dejar una pregunta que me tienen que responder en el foro. Ustedes simplemente enlacen el foro y va a haber una pregunta que le voy a colocar, y ustedes la analizan y me la responden. Bueno, que pasen feliz noche o feliz tarde. Estamos en contacto. Saludos a todos.